Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios, nuevamente estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Así que le invito que esta noche pueda abrir su Biblia y pueda disponer también su corazón y un tiempo especial que podamos nosotros meditar en la palabra del Señor. Voy a leer la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, capítulo número 18, versículo 17 hasta el 24. Y dice así la palabra del Señor: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Aceras que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado, profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Hoy quiero compartir la palabra del Señor con este tema: ¿en quién debemos confiar? Este es el tema que hoy quiero que podamos nosotros prestar atención a lo que el Señor nos está hablando a través de esta palabra. Sabe que es muy importante poder prestar atención a cada palabra que recibimos cuando nos reunimos para escuchar un mensaje de parte de Dios, ¿no? Porque es muy importante lo que Dios nos está hablando, ¿no? Siempre, ¿no?, nosotros podamos tener ese tiempo de poder abrir nuestra mente, nuestro corazón y prestar atención a la voz de Dios, porque siempre Dios nos va a hablar para nuestro bien, por nuestro bien. Entonces, quizás esta palabra va a traer una bendición para muchos, ¿no? Y yo espero que usted pueda recibir esta palabra. Seguramente ha estado pasando por momentos difíciles, ¿no?, como lo he estado pasando yo, ¿no? Y me he dado cuenta de que he ido aprendiendo a confiar más en el Señor, ¿no? Entonces vamos a escuchar, ¿no?, la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Muchas veces nos equivocamos nosotros en quién debemos confiar. Quizás a veces confiamos en nosotros mismos, o quizás a veces confiamos en nuestra propia capacidad, o aún todavía en nuestra posición económica o en nuestra profesión. Y muchas veces hasta llegamos a confiar en otras personas. Y la verdad es que nos olvidamos verdaderamente en quién debemos confiar. Y hasta a veces llegamos a confiar en cosas que no tienen sentido. Pero cuán importante es poder que esta noche meditemos nosotros en la palabra del Señor. Porque ¿qué dice la Biblia, no?, que es la palabra de Dios con respecto en quién debemos confiar? Entonces, quizás en las circunstancias de la vida, los problemas, ¿no?, y las dificultades que estemos atravesando, nos puedan de repente hacer por algún momento dudar, quizás, o pensar de repente débilmente con respecto ¿no?, a la situación que estamos atravesando. Porque a veces la situación se torna un poco difícil, ¿no?, y nos hace un poquito costoso también declarar y confiar plenamente en el Señor, ¿no? Por muchas veces nuestra propia humanidad, ¿no?, de debilidad, ¿no? Pero mirando la palabra del Señor,
Mire lo que nos dice la palabra en el Señor en el Salmo 118:8, ¿no? Y, y este versículo es muy importante, ¿no? Porque este versículo es el centro de la Biblia, ¿no? Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, este versículo es el versículo central. O sea, este versículo es la mitad de los dos testamentos. Y por eso está escrito así, mire lo que dice este versículo, no dice mejor, dice, es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y el verso 9, que es su complemento, dice mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Por eso empecé haciendo una introducción que muchas veces nosotros nos equivocamos en quién debemos confiar. Quizás nuestra capacidad, ¿no? Nuestra posición, nuestra economía, nuestra profesión, nuestros amigos o nuestros familiares. Y no digo que no esté, que está mal, ¿no? Confiar en amigos, en familia, en la familia, ¿no? En nuestra posición que tenemos, pero muchas veces le damos el primer lugar a esas cosas. Y es ahí donde nos vamos a equivocar y es ahí donde nos vamos a frustrar porque después nos vamos a dar cuenta que en quien hemos confiado, de repente no nos ha respondido, ¿no? O de repente no ha salido como hemos querido nosotros y por eso es que vienen, ¿no? Dificultades y frustraciones a la vida de uno precisamente porque nos han fallado. Nos damos cuenta que al final nos han fallado, nos han defraudado, ¿no? O en esa persona que hemos confiado no ha respondido a nuestra confianza. Entonces, para que podamos entender un poquito más nuestra confianza, ¿no? Solamente tiene que estar en Dios, ¿no? Es ahí donde nos hacemos más fuertes. Cuando confiamos en Dios, Él nos da la seguridad, escuche bien, ¿no? Para superar nuestros temores. Quizás este momento usted esté pasando por un momento de temores, de preocupación, ¿no? De enfermedad, ¿no? O de dificultad que humanamente ya no le hemos visto de repente una salida, ¿no? O que en vez de que haya una salida, cada día se torna esa situación más difícil, más oscura, más preocupante, y nos aflige y nos desespera, ¿no? Pero ¿sabe por qué nos desespera y nos aflige? Porque no hemos puesto verdaderamente toda nuestra confianza en el Señor. De alguna u otra manera, hemos confiado como que a medias en el Señor. Como que le hemos dicho, ah, sí, Señor, porque usted es bueno, confío en usted, pero creyéndole a Dios y verdaderamente confiando en el Señor, no lo hemos hecho. Y escuche esto que le voy a decir, es inevitable que nosotros no pasemos por las pruebas. Es inevitable, tenemos que pasar por las pruebas. Dice la palabra del Señor que es necesario, dice, ¿no? Que pasemos por el fuego de la prueba, dice. Quiere decir que Dios permite ciertas situaciones, ¿no? O ciertas pruebas o ciertas dificultades en nuestra vida para tomarnos un examen, para ver cómo está nuestra fe, para ver si verdaderamente estamos confiando en el Señor, para hacernos también entender y aprender a que en esas situaciones difíciles nosotros podamos confiar en el Señor. Entonces no podemos nosotros evitar, o sea, no podemos decir de que, porque ya conozco al Señor o porque soy un hijo de Dios o porque soy creyente, no voy a pasar por el fuego de la prueba, ¿no? O por la dificultad que pueda venir, ¿no? Entonces, es inevitable, como dije, ¿no? Que no pasemos por ellas, ¿no? Por las pruebas, pero es ahí donde debemos confiar en Dios. O sea, para vencer y para pasar esa situación es donde debemos confiar en el Señor. Quiere decir que si confiamos en Dios, obtendremos la victoria, ¿no? A nuestras batallas espirituales o a la situación que estemos atravesando. No se olvide de esta expresión, hermano, muy importante, que nuestra confianza
¿no? Tiene que estar puesta en Dios, como lo dice el Salmo 118. Mejor es confiar, dice, en Jehová, dice, que confiar en el hombre, dice. Mejor es que confiemos en el Señor. Mejor es que pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. Yo le cuento así breve, un poquito, ¿no? Como testimonio, ¿no? He pasado 1 mes y 15 días yo, ¿no? Por una prueba de enfermedad, ¿no? Y había momentos en que humanamente, ¿no? Le digo así, humanamente me afligía, me desesperaba por la condición en la que estaba. Pero como que ese momento, ¿no? El Espíritu Santo me hacía recuerdo, ¿no? De que no estaba solo, de que esa situación que estaba atravesando era para bien, ¿no? Y ahí pude entender, hermano, que se puede aprender cada día a confiar en el Señor, aún en los momentos más difíciles. ¿Y qué hacía en ese momento difícil? Pues obviamente orar al Señor, pedirle al Señor la ayuda, el favor, la misericordia. Y venía la fuerza de Dios, y venía la ayuda de Dios, y venía, ¿no? El socorro del Señor precisamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me hacía recuerdo de que no estaba solo y de que debía poner mi confianza en el Señor. Entonces, esto es muy importante, ¿no? De que nosotros confiemos en el Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, dice, ¿no? El proverbio dice, fíate en el Señor de todo tu corazón, dice, ¿no? Y no te apoyes en tu propia prudencia, dice. Entonces, debemos confiar en el Señor, ¿no? Las pruebas y los problemas y las situaciones de dificultad que vengan a nuestra vida, como dije, son un examen que tenemos que aprobar, ¿no? Así como aprendemos, ¿no? En el colegio ¿qué se llama? A memorizar una lección, ¿no? O a aprendernos de memoria, ¿no? O entendiendo el tema que estamos estudiando para dar un examen, y cuando nos toca dar el examen lo respondemos porque ya lo entendemos y lo aprendimos y ahí podemos responderlo ya. Entonces, lo mismo es en las cosas espirituales. De esa manera también debemos responder y aprender a confiar en el Señor. Esto es muy importante, hermano. Le digo yo con todo mi corazón de que podemos nosotros confiar aún en los momentos más difíciles, aún cuando nos encontremos, dice, ¿no? En el peor momento que veamos que ya no podemos soportar ya. Que veamos que, como dije, de repente ya no podemos tener una salida, ¿verdad?, a esa situación, ¿no? Ahí está el Señor. La palabra y la promesa es que Dios, Jesús está con nosotros todos los días, dice, hasta el fin, dice. Entonces, en medio de la dificultad y en medio de los problemas y las pruebas, ahí va a estar siempre el Señor para ayudarnos a superar, ¿no? Nuestros temores, nuestras inseguridades y los problemas que estemos atravesando. Entonces, esta es la primera cosa, ¿no? Que debemos, ¿no?, poner nuestra confianza en el Señor, ¿no? Si bien es cierto, confiar en lo demás, como mencioné, ¿no? Hasta por ahí tenemos que confiar. Pero no es toda nuestra confianza, ¿no?, en esas cosas, sino en el Señor, ¿no? Porque tenemos que aprender, ¿no?, que en medio de todo ello, primeramente está el Señor para ayudarnos. Lo segundo que veo en este pasaje que hemos leído nosotros, y precisamente comentar un poco, ¿no?, la situación por la que se estaba atravesando, ¿no? ¿Cuál era la situación que estaba atravesando tanto el profeta Elías como el pueblo de Israel, ¿no? Hay esto, mire, muy importante, ¿no? El pueblo de Israel se había apartado del Señor. Y obviamente por la conducción de aquellos reyes que los estaban gobernando, ¿no? En ese tiempo dice la palabra del Señor que hacían lo malo delante de los ojos del Señor. En otras palabras, había un mandamiento, había una ley, había una ordenanza, ¿no?, que Dios les había dado a ellos, ¿no?, de que ellos no se aparten, ¿no?, del camino del Señor, de que ellos no puedan meterse o mezclarse, ¿no?, con otros pueblos, ¿no?, porque era el pueblo escogido de Dios.
Pero sin embargo ellos hicieron caso omiso a la palabra del Señor, ¿no? Y a través de sus gobernantes, y instruidos sus gobernantes, ¿no? Instruyeron sus gobernantes a ellos, ¿no? A hacer toda práctica, todo culto, ¿no? A otros dioses, adoraron a otros dioses, ¿no? Se inclinaron a otras creencias, ¿no? No le dieron gloria a Dios, ¿no? Y precisamente por eso estaban atravesando esta situación, ¿no? Si usted mira ahí la palabra del Señor, lo que está diciendo, dice en el versículo 19, dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, dice, y a todo Israel, dice, ¿no? Y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, dice, que comen de la mesa de Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Era una mujer malvada, ¿no? Que no era israelita, ¿no? Y el rey Acab se casó con ella, hizo parentesco con ella. Entonces, como esta mujer no era en base a otras creencias, entonces trajo, ¿no? esos problemas al pueblo de Israel. Y hostigó y incitó también a su marido para que todo el pueblo practiquen esas cosas. Y por ello, ¿no? precisamente, ¿no? viene una consecuencia al pueblo de Israel. Pero aquí es donde el profeta, ¿no? Elías hace un desafío de fe, de confiar en el Señor, ¿no? Obviamente, ¿no? Él sabía que Dios iba a responder como ya lo había hecho más antes, ¿no? Resucitando al hijo de la viuda de Sarepta, ¿no? Proveyendo, no haciendo que escasee nada, dice, ¿no? A esa viuda que lo atendió, ¿no? Viendo la gracia, la misericordia, el favor de Dios cuando lo apartó el Señor y los llevó a un arroyo, ¿no? Y allá lo sostuvo con carne, con pan que los cuervos le traían, ¿no? Entonces venía el profeta de ver las misericordias, las grandes cosas del Señor. Entonces, en base a ello, ¿no? Él se ve obligado, obviamente enviado por Dios, ¿no? A contrarrestar esa situación difícil, ¿no? problemática, ¿no? de pecado que estaba atravesando el pueblo de Israel. Y era un desafío, hermano, ¿no? La vida cristiana es un desafío, la fe es un desafío, debemos creer nosotros, ¿no? Porque nadie nos obliga a nosotros a creer. No, es más, nadie nos va a obligar a confiar en el Señor, tenemos que hacerlo nosotros por nuestra propia convicción, por nuestra propia decisión de hacerlo, porque creemos de que Dios es el Señor, ¿no? El Señor que va a ayudarnos en esa situación difícil. Entonces, todas nuestras inseguridades y dudas deben ser entregadas en las manos del Señor, como lo hizo acá el profeta Elías, dice que los desafió, dice, no, a hacer, dice, un sacrificio al Señor, ¿no? Dijo, traigan 2 bueyes, ¿no? Y ustedes, los 450 profetas, pues hagan su altar, ¿no? Y pongan ahí su sacrificio, ¿no? Para ver cuál de los Dios, o cuál Dios responde primero, ¿no? Y la Biblia dice que los 450 profetas de Baal, dice que alistaron el altar, pusieron, dice, la leña y pusieron, dice, al buey en pedazos, dice, y desde la mañana, dice, hasta la tarde estuvieron haciendo ritos, gritos, se golpeaban, se lastimaban, se cortaban, se sajaban el cuerpo y todo, y hacían un show y nada hubo de respuesta de sus dioses. Pero ¿qué pasa con el profeta Elías? Dice, como no hubo una respuesta y seguramente hasta se cansaron estos profetas de invocar a sus dioses y sus dioses no respondieron, ¿no? Entonces dice el profeta, no, ahora voy a hacer yo el sacrificio, el holocausto, ¿no? que verdaderamente va a denominar y va a resultar cuál es el verdadero Dios que responde, dice. Y mire usted el desafío, ¿no? Porque nada inusual, ¿no? Como hace el profeta, ¿no? Como hicieron los otros profetas. Preparó el altar, preparó la leña, puso, ¿no? el sacrificio ahí, hizo mojar todas aquellas cosas, dice, ¿no? Y solamente invocó el nombre del Señor y dice que cayó fuego del cielo, dice, y quemó todo el holocausto, dice.
Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos, a través de esta palabra? ¿No? Vemos de que verdaderamente, ¿no?, nuestra confianza tiene que ser en el Señor. Solo en Jesús nosotros encontramos la paz, amparo, seguridad. Escuche bien, nada ni nadie es más poderoso que nuestro Dios, ¿no? Nada ni nadie es más poderoso que nuestro Dios. Además, cuando confiamos en Dios, no pasaremos por el desierto, pero no nos fatigará el sol. Quiere decir que pasaremos por las dificultades, por las pruebas, por los problemas, por la enfermedad, si quiere llamarlo así, ¿no? Y si es que en este momento está pasando por esta situación o por una enfermedad, confíe en el Señor. Yo le digo con toda certeza, con toda seguridad, con el poder del testimonio de que se puede confiar en Dios en medio de la situación difícil, hermano. Mire el ejemplo que tenemos en la Biblia nosotros con respecto al padre de la fe, a Abraham, ¿no? Dice la palabra del Señor que cuando Dios lo llamó a Abraham y le ofreció un hijo y le dio al hijo, le pidió al hijo que vaya y lo sacrifique a su hijo, ¿no? Pero en medio de toda aquella situación, ¿no?, adversa, contraria de repente al pensamiento, al deseo, a la intención del corazón de Abraham, ¿no?, Dios quería enseñarle algo y él aprendió ahí, ¿no? Aprendió a confiar en el Señor. Porque usted sabe que caminaron 3 días, ¿no?, conforme a la palabra del Señor que Dios le dijo: ve y ofrece a tu hijo, a tu único, a quien tú amas, ¿no? Ve al lugar que yo te mostraré. Y dice la Biblia que caminaron, dice, 3 días para llegar al lugar que Dios le iba a mostrar. Pero imagínese 3 días de agonía, de sufrimiento, de sentimientos encontrados entre sacrificar a su hijo o desobedecerle a Dios, ¿no? O reemplazar de repente el sacrificio o pedirle a Dios para que se lo reemplace. Pero una cosa muy importante nos enseña la palabra del Señor, apreciados hermanos, de que este varón, ¿no?, Abraham, aprendió a confiar en el Señor. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Mire en el libro de Hebreos, capítulo número 11, versículo 17 hasta el 19, voy a leer. Y esta expresión muy interesante no es la que expresa Abraham cuando dice así: por la fe Abraham cuando fue probado, dice. O sea, para dar un examen hay que saber, ¿verdad?, qué es lo que va a responder. Cuando fue probado, dice, ofreció a Isaac, dice, y el que había recibido, dice, las promesas, ofrecía su unigénito, dice, a su hijo, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Y esto es lo importante, hermano. Y glorioso y poderoso, dice lo que dice el versículo 19, dice así: pensando que Dios es poderoso. ¿Cuántos creen y dicen que Dios es poderoso? Dice, para levantar aún de entre los muertos, dice, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, dice. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque no solamente entendió a Abraham, ¿no?, que debía confiar en Dios, ¿no?, sino decidió confiar en el Señor. Tomó una decisión, ¿no? Aparte de entender, tomó la decisión de confiar en el Señor. Y usted sabe la historia, ¿verdad? Que cuando llegaron al lugar que Dios le había mostrado, como está registrado en la Biblia, en el capítulo 22 de Génesis, dice que el muchacho le preguntó: padre, estamos llevando la leña, estamos llevando el fuego, estamos llevando el cuchillo, ¿no? Pero no tenemos el cordero. Y él le dijo: el Señor proveerá, dijo. Y alistó el altar, ¿no?, y puso la leña, ¿no?, y puso a su hijo, ¿no? Y dice la palabra del Señor que cuando levantó el cuchillo para hacer el sacrificio, ¿no?, de quitarle la vida a su hijo para ofrecérselo al Señor, viene la palabra, viene el ángel, viene el Señor, viene la ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque había confiado en su Señor. Había confiado en su Señor. Entonces, ¿no?, aún, como dije, cuando confiamos en Dios y pasamos por el desierto, no seremos fatigados, dice, ¿no? Y Dios
¿no? Proveyó para el sacrificio, para hacer el reemplazo a Isaac, y ahí dice, no, ahora sé que temes al Señor. Dice. Pues, apreciados hermanos, esto es muy importante, ¿no? De que podamos nosotros saber en quién estamos confiando o en quién estamos confiando en este tiempo, ¿no? Entonces debemos confiar en aquel que hizo los cielos y la tierra, debemos confiar en aquel que entregó, ¿no?, a su Hijo para morir en una cruz para salvarnos a nosotros, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado, ¿no?, de la historia que hemos leído nosotros? ¿No? Dice que ese sacrificio que estaba, perdón, esa ofrenda que estaba haciendo, ¿no?, este profeta, ¿no?, hizo que el pueblo entendiera, ¿no?, y viera, ¿no?, de quién verdaderamente era Dios, dice. Y se volvieron toditos al Señor porque volvieron a confiar en el Señor. Quizás estamos atravesando este tiempo, un momento, ¿no?, difícil en la vida, ¿no? Pero acá es donde viene lo importante, hermano, confiar en el Señor, ¿no? Lo tercero que veo, ¿no?, acá en esta parte de la Escritura es que nuestro corazón, ¿no?, nuestro corazón tiene que aprender a confiar en Dios como lo hizo Noé, como lo hizo Moisés. Mire, la historia de la Biblia dice que a Noé, dice, Dios le dijo, halló gracia obviamente y le dijo, vas a hacer, le dijo, un arca, le dijo. O sea, no conocía el arca Noé, nunca había visto, ¿no?, ni qué era un arca. Pero, sin embargo, entendió, ¿verdad?, y comprendió a confiar en el Señor porque el Señor le estaba mandando a hacer y le dio medidas y le dio todos los detalles para que pueda hacer. Y dice la palabra del Señor que hizo conforme, dice, a todo lo que Dios le mandó. ¿Por qué? Porque Dios había visto la maldad en la tierra y había determinado Dios deshacer, ¿no?, toda la tierra, o todo habitante deshacer, ¿no? Pero por este hombre que halló gracia delante de los ojos del Señor, ¿no?, hay una reestructuración, si se quiere llamar así, ¿no?, ¿verdad?, ¿no?, de volver a ser una nueva generación que le tema, que le ame, que le busque, que confíe en el Señor. Por eso apartó Dios a este varón, a su familia, ¿no?, y le dio todo, le indicó, ¿no?, como lo dice la palabra del Señor ahí en el libro de Génesis, ¿no?, capítulo 6, ¿no?, versículo 14, y dice así, mire, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás, dice, con brea por dentro y por fuera, dice, y el verso 22 dice, y lo hizo así Noé, dice, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, dice. Hallamos de que confió en el Señor y hizo, ¿no?, lo que verdaderamente Dios le estaba mandando a hacer. Escuche esto, muchas veces no tendremos que estar entre la espada y la pared. No sé si ha escuchado usted este dicho, ¿no? Es un dicho común, ¿verdad? Me encuentro entre la espada y la pared. O sea, que no hay escapatoria, que no hay salida, ¿no? Que lo que estoy pasando es para abrumarme, para deshacerme. Pero es ahí donde debemos nosotros contrarrestar con nuestra fe y con la confianza en Dios. Es ahí donde Dios se glorifica, hermano. La Biblia dice que el que cree, dice, en Él, dice, no será avergonzado. Eso dice la palabra del Señor en 1 Pedro 2:6, dice. Entonces creamos de que Dios, hermano, nos va a ayudar, creamos de que Dios nos va a dar la fuerza para salir de ese desierto, de ese problema, ¿no?, de esa situación difícil. ¿Sabe cuál es la sabiduría más grande de un cristiano? Es confiar en su Dios, es confiar en que Dios puede hacer todas las cosas, hermano. Es declarar todos los días con nuestros labios, con nuestra boca, ¿no?, de que Dios va a tomar control, de que Dios va a hacer, hermano, que cambie la situación, porque estamos confiando en Él. En todos los asuntos de nuestra vida debemos obedecer, ¿no?, a la palabra de Dios y buscar las intenciones de Dios, conocer el corazón de Dios. Esto es lo que significa confiar verdaderamente en Dios. Si es que estamos confiando verdaderamente en Dios, pues hagámoslo
así, ¿no?, en esta situación que estemos atravesando. Y por último, para concluir con este tema, ¿en quién debemos confiar nosotros o cómo debemos hacer para poder confiar en el Señor? Para poder confiar en Dios debemos conocerlo a Él. Debemos conocerlo a Él. La historia de Job dice que Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice. Usted sabe la historia, ¿no? La historia que atravesó o la situación o la calamidad que pasó Job, ¿verdad? Porque Dios le permitió pasar por todo ello. Hay un pasaje allá en el último capítulo del libro de Job, dice que Job reconoció y dice, de oídas te había oído hablar, dice. O sea, lo había escuchado hablar a Dios, quizás se había hecho la idea, la había imaginado, pero no lo conocía a Dios, ¿no? Y en ese versículo 5 del capítulo 42, ¿no?, que dice así, de esta manera, dice, ¿no?, de oídas te había oído, dice, mas ahora mis ojos te ven, dice. Entonces no podemos confiar, o no se puede confiar en alguien que no se conoce, porque por hecho nos provocaría desconfianza. Nadie se va a acercar a alguien que no conoce, ¿no? Hay que conocer a esa persona para acercarnos a ella. Cuanto más con Dios, ¿verdad? Si queremos aprender a confiar y confiar en el Señor, entonces debemos conocerlo al Señor, cómo es el Señor. Porque hay beneficios cuando confiamos en el Señor, hermano. Entonces debemos hacerlo así porque no tendremos que romper de repente con todos los paradigmas y creencias del mundo, ¿no?, con respecto a lo que nos han enseñado o hemos acarreado sin darnos cuenta por la cultura, por la tradición muchas veces, ¿no? Pero es tiempo ya de poner los pies sobre la tierra y comenzar a confiar en el Señor, ¿no? Y para confiar en Dios debemos conocerlo. Y para conocerlo a Dios hay que buscarlo. O sea, para que podamos descubrir, hermano, y de verdad confiar en el Señor, debemos buscarlo con todo nuestro corazón. Así que ese es el desafío de esta noche. Esta es la palabra que el Señor nos da en esta noche, que nosotros debemos confiar en Él, como lo hizo el profeta Elías, ¿no? Confió en el Señor, hizo el desafío, imagínense, frente a 450, ¿no?, profetas de Baal, ¿no?, sin contar los 400 profetas de Acera, ¿no?, y con todo un pueblo en contra, ¿no?, y él solo que haga este desafío, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía confianza en su Señor, en su Dios. Y ese es su Señor, ese es su Dios, hermano, no lo defraudó. Deberíamos estar en la misma posición de Elías nosotros en este momento y decir, yo confío en mi Señor. Este problema que estoy atravesando, esta enfermedad o esta situación que estoy atravesando, no, es para que el nombre de mi Señor se glorifique. Amén. Concluyo con esto. Si quieres realmente confiar en Dios, hay un punto muy importante que debes recordar. O sea, que debemos no solo recordar, sino hacer, ¿no? Que nuestro corazón debe honrar al Dios grande. Honrar y buscarlo al Dios grande. Y entregarle completamente, ¿no?, todas nuestras dudas, como dijimos, todos nuestros temores, todas nuestras preocupaciones en las manos del Señor. Decir con toda convicción, Señor, esta dificultad, este problema, esta enfermedad que estoy atravesando es para que su nombre de usted sea glorificado. Es para que yo pueda dar testimonio del poder de usted, Señor, de que usted ha estado conmigo, Señor, todos los días, ¿no?, de esta prueba, de este problema o de esta situación. Como le mencioné yo, ¿no?, aprendí a confiar en el Señor. Había momentos que me afligía, pero aprendí a confiar en el Señor. Entonces, primero, no debemos presentarnos ante Dios y buscar la guía de Dios, la ayuda de Dios, el favor de Dios, la dirección de Dios, pero sin embargo, no, a veces no lo hacemos o a veces no lo buscamos al Señor. O la mayoría de las veces queremos como que simplificar la situación, ¿verdad? Y permitir, ¿no?, que las cosas que nos están rodeando nos ayuden, ¿no?, a solucionar
los problemas que estemos atravesando. No olvide esto, Dios está primero, Dios es su confianza, Dios es su fortaleza, Dios es su amparo y Dios es su salvador. Esta noche esta palabra pueda consolar, alentar, ¿no? A nuestro ser y podamos decir con toda convicción, desde aquí en adelante voy a confiar en mi Señor. Quiero orar esta noche agradeciéndole a Dios, ¿no? Primeramente por haberme permitido el Señor nuevamente el compartir la palabra del Señor, estar aquí frente a este medio, ¿no? Hablando del poder y de la gracia y de la misericordia del Señor, y saber que en todo momento, hermano, debemos confiar en el Señor, aun cuando nos sintamos desfallecidos, sin fuerza, sin ganas, ¿no? O aunque de repente, qué sé yo, se hubiese apagado nuestro sol, no, confiemos con todo en el Señor. Dios tiene y Dios va a tener siempre la última palabra para nosotros, los que creemos en Él. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias, Señor, queremos darle esta noche. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias primeramente, Señor, por la vida, Señor, y por la salud que usted me da y le da a cada uno de mis hermanos, Señor, y cada persona que está escuchando este mensaje, Señor. Los bendigo en su nombre, Señor. Oro, mi Dios amado, para que esta palabra, Señor, pueda quedar sembrada, grabada, sellada, Señor, en la tabla de nuestro corazón, Señor. Y podamos, Dios mío, Señor, acordarnos de ella, Padre, cuando estemos pasando por la dificultad o por el problema, Señor. Como dice su palabra, Señor, cuando Moisés estaba frente, Señor, al mar, Señor, y no había salida, no había cómo crucen, Señor amado. Y si volvían, Señor, se encontraban con el pueblo de Egipto, Señor, y los aprisionaban o los mataban, Señor. Pero algo importante dijo Moisés al pueblo: no temáis, estemos firmes, dice, y veamos la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, dice. Y dijo algo muy importante, Moisés dijo: porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis, dice. ¿Por qué? Porque Jehová peleará por vosotros. Muchas gracias, Señor, esta noche. Así agradecemos, Dios, toda la honra, la gloria y la alabanza le damos a usted, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Un abrazo, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima vez. Que el Señor siga bendiciendo su vida. Buenas noches.